Hola chicos y chicas, buenos días a todos. Hoy Pablo y yo os vamos a proponer un experimento para que hagáis en casa y la idea es que esto se convierta en una flip classroom. Vosotros hacéis el experimento en casa, luego venís a clase y en clase exponéis los resultados del experimento y las preguntas que tenéis que contestar, ¿vale? El experimento se llama Inclina tu móvil para aprender y vamos a ello, vamos a explicaroslo un poco, ¿vale? Vamos con el planteamiento del experimento, empezamos. ¿Qué materiales necesitamos? Bueno, en primer lugar necesitamos esta aplicación, Firefox. La podéis descargar tanto para vuestro móvil, tanto para Android como para iOS. No vais a tener problema. Y esta aplicación lo que permite es que podáis medir diferentes magnitudes. En este caso necesitamos que se mida la inclinación, en grados. ¿Vale? En segundo lugar necesitamos un móvil para descargar la aplicación, obviamente. Y necesitamos un plano inclinado, como el que tenéis aquí. ¿Vale? Puede ser cualquier cosa. Fijaos que esto es una caja. A continuación necesitáis objetos. Vamos a ir cambiándolos. Una lata de atún, un cubo, lo que queráis. Y un soporte para regular la inclinación del plano. Ahí son unas botellas, pero eso también se puede ir cambiando. Y una báscula para pesar los objetos. Esos son los materiales que necesitamos. Bien. ¿Cómo va a ser el procedimiento? En primer lugar tenéis que descargar la aplicación. No os va a resultar complicado, es muy sencillo. Entráis en Play Store si sois de Android o en el caso de los de ellos, en la aplicación de ellos para descargar. En segundo lugar, hay que preparar el plano inclinado y vamos a intentar medir una inclinación de 5 grados. Para medir la inclinación del plano, colocáis el plano y ponéis el móvil encima. El móvil os va a decir cuán inclinado está el plano con respecto a la horizontal, ¿vale? Es muy sencillo. Y ponemos 5 grados de inicio, bien. En tercer lugar, pesamos el objeto, lo colocamos en la parte alta del plano, en la parte que está ahí aquí arriba, como visteis en la imagen de antes con la lata de atún, y comprobamos a ver si se desliza. Entonces lo que haríamos sería ir cambiando la inclinación del plano de 5 en 5 grados y repetimos estos dos pasos, el 3 y el 4, hasta comprobar que el objeto se desliza, ¿vale? Una vez sabemos que se desliza, vamos a intentar acotar ese ángulo, esa inclinación en la que vemos que se empieza a deslizar. En vez de ir moviéndolo de 5 en 5, lo movemos de uno en uno para saber dónde se desliza exactamente, con qué inclinación del plano. ¿Vale? Y por último nada, repetimos la experiencia, todo el proceso, pero con diferentes objetos, que los vamos pesando y vamos mirando. ¿Vale? Los resultados lo tenéis que anotar en vuestros guiones, que os los hemos mandado por correo. Vais anotando el objeto, la masa que tiene, la inclinación y vemos si se mueve o no. ¿Vale? Acordaos de poner las unidades, Sistema Internacional, kilogramos, perdón. Y por último, tenéis que intentar contestar estas preguntas en base al experimento que habéis hecho. Y luego os pondremos todos las conclusiones en clase y resolveremos el experimento para ver qué es lo que influye. ¿Crees que influye la masa del objeto? ¿Y por qué? La segunda pregunta sería, ¿crees que el resultado depende de la inclinación? Y la tercera pregunta sería, si cambiásemos el plano inclinado, otro plano con la misma inclinación, pero distinta superficie, ¿entendéis? ¿Creéis que cambiarían los resultados? Estas son las preguntas que tenéis que contestar. ¿Vale? Mucha suerte y tenéis una semana para hacerlo. Una vez realizado el experimento, procedemos a la explicación de la teoría. Para lo cual, si nos fijamos, tenemos aquí el mismo plano que os pusimos en el experimento. Y lo primero de todo es indicar las fuerzas que actúan. La primera que tenemos es la normal, que es la fuerza que se ejerce cuando un cuerpo entra en contacto con una superficie. Después tenemos el peso, una fuerza que siempre actúa hacia el centro de la Tierra, que se corresponde con la masa por la aceleración de la gravedad. Y por último tenemos la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, que se corresponde con el coeficiente de rozamiento mu, que es lo que queremos determinar en la práctica, y por la normal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponer el peso en sus dos componentes intrínsecas, que se muevan en la dirección de la normal y en la dirección del movimiento. Para lo cual nos fijamos en el ángulo alfa que influye. Para el desarrollo matemático nos vamos a fijar en los dos ejes, en los dos nuevos ejes que tenemos. En el eje Y, en el que estaría la normal y la componente Y del peso, y que se igualan, entonces tenemos una expresión del valor de la normal, y para el eje X, que tenemos la fuerza de rozamiento con la componente X del peso, que igualándonos tenemos esta expresión. Al introducir la expresión
de la normal en esta expresión que acabamos de obtener en la fx, obtenemos una relación entre coeficiente de rozamiento, la masa, la gravedad y el ángulo. Pero al simplificar la expresión nos damos cuenta que el coeficiente de rozamiento solo depende de la. Para las preguntas de teoría, os dejo aquí unos vídeos con la realización de la práctica. La primera pregunta hacía referencia a si la masa del objeto influía en el movimiento, para lo cual lo que habéis hecho ha sido colocar un objeto encima del plano inclinado. Como veis, no se está moviendo. Entonces, para comprobar el efecto de la masa, lo que podemos hacer es cambiar el objeto por uno más pesado o añadirle masa a este objeto. ¿Esto cómo lo hacemos? Colocando un segundo objeto idéntico encima de él y comprobar si se mueve o no. Como vemos, no se mueve. Entonces, la masa no afecta al movimiento. La segunda pregunta hacía referencia a si el movimiento dependía de la inclinación, para lo cual lo que hacemos es levantar el plano inclinado con un ángulo y observamos que a partir de cierto ángulo se mueve. La última pregunta hace referencia a qué pasaría si cambiamos el plano inclinado. En este caso hemos pasado del juego de mesa a una tabla de cocina. Entonces vamos a comprobar qué pasa colocando el mismo objeto. Como podemos ver, el ángulo es distinto al que estaba.